Buenas tardes con todos. Esperamos unos minutitos que ingresen el resto y estamos comenzando. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bueno, felizmente ustedes al ser segunda hora ingresan más rápido. Vamos a ir comenzando, sí, también para que no nos quede el tiempo a las justas. Entonces, hoy día nos toca ver en la sesión de aprendizaje número 3, que sería la parte de sistema digestivo, anatomía y fisiología. Yo sé que ustedes ya de hecho han llevado el curso de anatomía, pero de todas maneras hoy día vamos a hablar un poquito de funcionamiento, vamos a hablar también un poco de anatomía. Recuerden que no tenemos tanto tiempo, entonces cualquier cosita que quizás ustedes quieran complementar, siempre recuerden que lo pueden hacer en la parte de material adicional que está en la plataforma. ¿Ya, chicos? Antes de olvidarme, sí, porque así nos queda tiempo, el tiempo nos queda corto. El día de mañana nos toca ver lo que es metabolismo. Entonces, en el caso de metabolismo, una también de las partes que vamos a hacer es cálculo de requerimientos calóricos. Estoy hablando con respecto a mañana, ¿sí? Entonces, para el día de mañana, chicos, los que puedan, tengan a la mano su peso y su talla. Yo no les voy a pedir, ustedes mismos van a sacar sus requerimientos, ¿ok? Obviamente, aquellas personas que lo logren hacer van a tener unos puntos extras en la parte de actitud, ¿ya, chicos? Es opcional, no es obligatorio, ¿ok? Si nadie lo quiere hacer, bueno, nadie lo quiere hacer. Pero personalmente les recomiendo porque también les sirve un poquito de práctica. Ustedes mismos van a saber cuántas calorías necesitarían en su día, ¿verdad? Porque ustedes saben que el promedio son 2000, pero no todos necesitamos esa cantidad. Entonces, es opcional, ¿sí? El día de mañana. En caso no nos dé tiempo de sacar el cálculo, tranquilamente ustedes lo pueden hacer a manera, por ejemplo, ya termina la clase, sacan su cálculo y de ahí me lo pueden estar enviando mediante el chat de plataforma, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso lo voy a explicar el día de mañana un poquito mejor. Comenzamos de una vez con la sesión de aprendizaje número 3, que sería anatomía y fisiología del aparato digestivo. A ver, primero que nada, chicos, recordemos que para tener el sistema digestivo que ahora tenemos, en el sentido que tenemos un solo estómago, tenemos ciertas enzimas, tenemos hormonas que trabajan en la digestión, era necesario, pues por muchos años hemos visto una evolución, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando en la primera clase yo les hablé acerca de la evolución en la alimentación? Supimos que cuando inició, pues esto de los homínidos, comíamos ramas, comíamos hojas, comíamos cosas crudas, ¿no? Al punto, pues, de ahora que tranquilamente comemos, pues, nuestras cosas bien cocidas, la carne bien cocida, ¿verdad? Todo esto ha hecho también que el sistema digestivo evolucione, si se haya adaptado, pueda asimilar mejor ciertos alimentos. Entonces, a base de eso es que vamos a tratar de especificar cada función de cada órgano o de cada glándula anexa que vamos a tener. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Vamos a conocer las características del sistema digestivo, identificar las funciones de cada órgano y glándula anexa relacionada a este sistema e identificar la evolución de los alimentos en el sistema digestivo, ¿no? Ustedes saben de que los alimentos van a recibir diferentes nombres a lo largo del sistema. Aproximadamente son 3 nombres: el bolo alimenticio, lo que sería el quimo y lo que sería el kilo. Vamos a ir mencionando cada lugar donde se va evolucionando, donde va cambiando el nombre, así que no se preocupen. El sistema digestivo básicamente está compuesto, pues, de varios órganos, mide aproximadamente unos 14 a 18 metros de longitud aproximadamente.
Nuestro tipo de alimentación, chicos, es variada, ¿verdad? Nosotros podemos comer tranquilamente carne, podemos comer vegetales, lo cual hace también que nuestras estructuras, nuestros mismos dientes estén, digamos, estructurados para comer eso, ¿verdad? Dense cuenta, por ejemplo, las aves. De hecho, las aves pues tienen su pico, pero también tienen diferentes picos porque tienen diferentes tipos de alimentos. Las aves, por ejemplo, también tienen un sistema digestivo diferente. Ustedes asumo que alguna vez han escuchado del famoso buche, han escuchado de los rumiantes, ¿verdad? De las vacas que tienen 4 estómagos, ¿no? Que, por ejemplo, tienen el bonete, el cuájar, el rumen, el libro. Entonces, esos 4 estómagos, como muchos le llaman, también pertenece a otro tipo de sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo es un sistema digestivo simple, en realidad, pero completo. ¿Para qué necesitamos alimentos? Porque obviamente los alimentos se vuelven el combustible, son los nutrientes que le van a proporcionar a nuestro cuerpo la energía que nosotros necesitamos. Nosotros, por ejemplo, comemos, no sé, una papa a la huancaína. Esa papa es almidón, ¿verdad? Esa huancaína está rica en leche, está rica en queso, tiene buena cantidad de proteínas, no tenemos por ahí, digamos, mucho la parte vegetal, pero básicamente, esto al ingresar a nuestro cuerpo se van a degradar y van a ir absorbiéndose. ¿Dónde es que se absorben? ¿Dónde se envían y dónde se almacenan? En el hígado. El hígado va a ser el encargado de hacer todo esto. Igualmente, si tu cuerpo llega a necesitar un poquito de tu reserva de grasa, un poquito de tu reserva de carbohidratos, el hígado también va a tener que romper esas reservas y liberarlas. El hígado es uno de los órganos más importantes que existe en nuestro cuerpo, chicos. Y la gran ventaja, vamos a decirlo así, del hígado es de que, caso extremo, que una persona necesite un trasplante, pues saben que no es muy complicado, ¿no? Muchos que hablan que el hígado es el mejor que se puede regenerar. Más que regenerar, chicos, es un órgano que es muy funcional. Lo puedes partir en lóbulos y tranquilamente puede seguir haciendo su función de siempre, sin ningún problema. Entonces, tenemos que el sistema digestivo está conformado por la boca, la faringe, el esófago, estómago, las glándulas anexas y los intestinos, delgado, grueso, hasta por último puedes terminar en la parte del ano, ¿no? Que es por donde van a salir las heces. Entonces, vamos a ir desglosando parte por parte, ¿ya? A lo largo del camino, nosotros vamos a ir descomponiendo en moléculas diminutas, ¿verdad? Moléculas que quizás mi cuerpo, ejemplo, entró esa papa, ese pedazo de papa, ese es almidón. Esa papa se va a distribuir en azúcares simples, que principalmente son glucosa. Vamos a tener las proteínas. Quizás yo he comido con un huevo sancochado, ya. Ese huevo sancochado es rico en proteínas. Al ingresar a mi organismo, se va a empezar a descomponer en aminoácidos. Igual con las grasas, quizás, vamos a ver, utilice un poquito de aceite de oliva o el aceite normal. Esa grasa igualmente se va a descomponer en ácidos grasos y glicerol. Todos estos nutrientes de esta forma van a guardarse en el hígado. ¿De chicos? El sistema digestivo está formado por el canal alimentario, también llamado tubo digestivo, bueno, compuesto por todos los órganos anteriormente mencionados. Empezamos entonces con la digestión. Hablando un poquito de la fisiología de la digestión, chicos, la digestión se inicia en la boca, mucho antes de que los alimentos lleguen al estómago. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, chicos, nosotros cuando, a ver, salimos, por ejemplo, a algún lugar, o hemos ido al instituto, o hemos ido al trabajo, ¿verdad? Entonces, quizás la persona que se queda en nuestra casa, o nosotros mismos nos hemos cocinado algo temprano. Entonces, tú quizás estás regresando a tu casa, estás con hambre, tienes todas las ganas de comer y obviamente, ¿no? Llegas a tu casa, quizás estás empezando a oler, no sé, un arroz con pollo, una carapulcra, tú ya lo hueles, ¿verdad? Ese momento que tú estás oliendo, ese momento que tú te estás imaginando, ¿no? Ese momento tú ya has iniciado la digestión química. ¿Por qué crees que una de las recomendaciones que muchos médicos o nutricionistas te dicen es que no comas chicle? Porque el chicle, ¿qué hace? Mastica, mastica, mastica. Al momento de masticar, tú ya inicias digestión química. Estás liberando saliva. Tu estómago también ya está empezando a liberar más ácido gástrico. Entonces, si tú, obviamente el chicle, chicos, no se come, ¿verdad? Como no se come, no llega nada al estómago. Y al final, ¿qué termina? Irritando la mucosa.
Entonces, siempre tengamos presente que hay dos tipos de digestión, una mecánica y una química. La mecánica es cuando nosotros ya nos alimentamos propiamente dicho. Comemos una manzana, un plato que a nosotros nos guste, lo que sea, ¿sí? Esta comida que ingresa se va a mezclar con saliva, ¿sí? Acá quienes trabajan las glándulas salivales, que en realidad tienen varios lugares, chicos, los principales están cerca del maxilar inferior, justamente, pero vamos a tener en total 6 pares de glándulas salivales, por si acaso. Los dientes desgarran los alimentos, ¿sí? Ahorita también cuando lleguemos a la parte de los dientes les voy a explicar la función de cada uno, porque hay dientes que se encargan de desgarrar, hay otros que fragmentan y hay otros que trituran. Entonces, una vez que este alimento ya se está mezclando, por ejemplo, en mi boca, ¿verdad? ¿Qué se empieza a liberar mediante la saliva? La alfa-amilasa salival, que es justamente, como dice su nombre, una enzima. Esta amilasa, ¿qué se va a encargar? Se va a encargar de descomponer algunos de los carbohidratos, sobre todo un carbohidrato que se llama maltosa. La maltosa, chicos, es básicamente la unión de una glucosa con otra glucosa. ¿Significa que en la boca empieza toda la absorción de carbohidratos? No. Acá solamente va de un 5 a un 10% de absorción. Nada más, pero únicamente de carbohidratos. ¿Ya, chicos? Ojo ahí porque por ahí puede venir una pregunta de lo que les estoy comentando. Empezamos con la cavidad bucal, por ejemplo, ¿no? En la cavidad bucal ya empieza propiamente dicho, pues la digestión. La digestión química ocurre por reacción de las glándulas salivales que ya empiezan a secretar toda esa saliva con el alfa-amilasa que les estoy comentando, ¿verdad? Y la digestión mecánica que ocurre netamente por acción de los dientes. En la cavidad bucal nosotros vamos a distinguir distintas paredes. En la parte superior vamos a ver lo que sería pues el paladar óseo, que estoy segura que muchos de nosotros alguna vez nos hemos tocado, ¿verdad? Esa parte durita ahí del paladar. Y en la parte de atrás de ese paladar tenemos el paladar blando. En la parte inferior tenemos el piso bucal, tenemos a la lengua. ¿Verdad? La lengua, que es un órgano móvil, ahorita vamos a ver las diferentes funciones. A manera lateral tenemos justamente las mejillas y en la parte un poco lateral posterior tenemos las amígdalas. Las amígdalas, chicos, se portan como unas estructuras inmunológicas. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos algún tipo de infección, es normal que a veces se nos inflamen las amígdalas, ¿no? Ustedes mismos, por ejemplo, alguna vez que les ha dado gripe, estamos con la gripe, estamos con la congestión, estamos con la rinorrea, pero de pronto te empiezan a decir, siento mi garganta como que gruesa, ¿no? Siento que me pica. ¿Por qué? Porque las que justo también empiezan a inflamarse son las amígdalas. Más que por infección, más que por una infección de amígdala, es por una inflamación por la infección, en este caso pues puede ser de, por ejemplo, de algún tipo de resfriado, algún tipo de influenza, ¿verdad? Atrás de todo el paladar duro, atrás del paladar blando, tenemos el istmo de las fauces, ¿ya, chicos? Y posterior a eso tenemos justamente pues la faringe. Ahorita vamos a ver imágenes de la faringe de perfil para que puedan entender mejor cómo se distribuye esto. Tenemos la úvula, que es esa bolita que a veces nos cuelga en la parte de atrás. Acá tenemos una visión un poquito más completa. Tenemos los labios, la lengua, los dientes. Cada diente también tiene una función. Ahorita vamos a ver las cantidades. Las glándulas salivales que lo ubicamos pueden ser, por ejemplo, cerca del músculo macetero, submandibular, bajo la lengua. Y acá empezamos con la lengua, ¿sí? ¿Qué es la lengua? La lengua es un órgano musculoso, muy móvil, interviene en la masticación. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que si ustedes alguna vez, por ejemplo, están masticando, ustedes no se percatan que la lengua es la que está moviendo todo esto, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, ahorita pueden estar tranquilamente comiendo y no se dan cuenta que la lengua es la que está moviendo de un lado al otro para que tú puedas desgarrar, digamos, triturar todos estos alimentos. Interviene la deglución que es cuando nosotros pasamos el alimento. Por ejemplo, la lengua normalmente, chicos, está así, ¿sí o no? Cuando nosotros deglutimos, o sea, cuando pasamos, la lengua hace algo así, como una especie de oleada, como una oleada que empuje el alimento contra el paladar y luego lo manda para la parte posterior,
¿verdad? Esa es deglución, por eso, lengua interviene en la deglución. Órgano del gusto. El órgano del gusto, chicos, por excelencia la lengua, ¿no? Acá ustedes ven pintados justamente, supuestamente, los sabores, pero está de más decirles que la lengua en realidad, chicos, percibe todos los sabores, ¿sí? Sin excepción. O sea, acá dice dulce y salado. Significa que en esta parte se sienten más esos sabores, pero en realidad se siente en toda la lengua, por si acaso. Igual el sabor amargo. Se siente en toda la lengua, pero principalmente en la parte posterior. Y el sabor ácido, que es más que todo en la parte media. Sé que hay otro sabor, chicos, pero normalmente hasta ahorita en todas las literaturas siguen apareciendo solamente estos 4 sabores. Es por eso que los sigo considerando estos 4. La lengua tiene distintas papilas gustativas, aproximadamente tiene unas 10.000 papilas gustativas. Empezamos con las papilas filiformes, ¿sí? Las filiformes son las que más abundan, no tienen botones gustativos. ¿Qué es un botón gustativo? Son justamente estos de acá. Los caliciformes tienen botones gustativos. ¿Alguna vez, chicos, ustedes quizás delante del espejo hayan sacado la lengua y hayan visto en la parte posterior de su lengua hay así como unos botoncitos, ¿verdad? Justo ahí, en Sí, la parte profesora. posterior, ya. Eso que ustedes están viendo, chicos, son botones gustativos de las papilas caliciformes. Eso la podemos ver. Lo mismo, por ejemplo, tú te pones a mirar tu lengua de cerca, la lengua no es lisa, ¿verdad? La lengua tiene como pequeñas estructuras, parecen como vellosidades, ¿verdad? Esos son papilas. Gracias a todo eso es que nosotros sentimos todos los sabores. Ahora, con los años, nosotros vamos perdiendo esto. Y eso también es algo que yo ya ayer les comenté con respecto a cuando somos ancianos. Cuando somos ancianos empezamos a perder justamente esto, ¿no? De sentir bien, no sentimos el dulce, no sentimos lo salado correctamente. Pero esto más que todo viene con la edad. Se dice de los 50 años para arriba puede empezar la degeneración. Un ejemplo muy notorio, por ejemplo, de la pérdida de papilas gustativas, quizás por algo más neurológico, es cuando han tenido COVID. No sé si ustedes han tenido COVID, a mí sí me dio COVID. Y yo felizmente no me dio fuerte, por así decirlo. Lo único que yo tuve fue esto. Perdí el olfato y perdí el gusto. Lo perdí por un mes. Después que di negativo, o sea, ya habiendo salido del cuadro, yo seguía sin sentir gusto, ¿no? Y esto me duró, como les digo, un mes y una semana casi. Entonces, ustedes imagínense perder toda esa sensación no sientes, o sea, tú puedes comer, pero no sientes, no puedes saber todo, básicamente no hay gusto, ¿verdad? Entonces, bajo esa misma lógica es que muchas veces vamos a ver esto en ciertos grupos etarios. ¿Qué otras papilas vamos a tener? Las fungiformes, que son las más numerosas, principalmente en las puntas, ¿no? Y con respecto a las caliciformes, dijimos que son las únicas que tienen los botones. Tenemos las foliadas que están en la parte posterior lateral. Si ustedes, por ejemplo, se tocan su lengua en la parte posterior, van a sentir así como pequeños relieves. Esos son las papilas foliadas. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿yo por qué siempre les hablo de que ustedes mismos sientan? Porque a veces es mejor, así aprendemos un poquito mejor. Yo les puedo, por ejemplo, les he descrito, ¿no? Mira, acá es el istmo de la fauces, está tal cosa, tal cosa. Vayan al espejo y mírense, ubíquense ustedes mismos su anatomía. Así también se nos queda un poquito mejor todo esto. Entonces, con respecto a la lengua, ya hemos dicho sus características, en qué participa y su composición. Con respecto a los dientes, a ver, la estructura de los dientes tiene corona, cuello, raíz. La parte del cuello casi siempre está a nivel de las encías. La corona está justamente rodeada por el esmalte, ¿sí? En medio tenemos a la dentina. La dentina se considera un tipo de tejido óseo. El esmalte, su nombre lo dice, es básicamente una capa de protección que tiende a degradarse mucho cuando hay un mal cuidado odontológico. También cuando la persona fuma en exceso, el esmalte también se desgasta, por si acaso. Cuando consumes mucho vino, el esmalte se desgasta. ¿Por qué cosa crees que las personas que a veces fuman mucho, consumen mucho vino, mucho café, tienen los dientes más amarillos? Es por eso. Y recomendación, ¿no? Ustedes también cuando consuman, sé que es un poquito raro, ¿no? Pero se te recomienda que si consumes estos productos, ahí mismo te laves, te enjuagues lo más pronto, porque si no te tienden a degenerar el esmalte.
¿Qué pasa? A ver, ¿por qué es importante acá los dientes? Porque los dientes, chicos, van a tener una función diferente dependiendo del tipo. Los incisivos. Los incisivos son los 4 de arriba, 4 de abajo, los centrales, ¿verdad? Tenemos los caninos, que son los tipos colmillitos, 2 arriba, 2 abajo. Los premolares tenemos 4, 2, 2, 2, 2. Molares 3, 3, 3, 3, ¿ya? Cuando uno es niño, tiene aproximadamente unas 20 piezas. Cuando uno es adulto, unas 32 piezas. Antes de pasar a la funcionalidad de cada tipo, explicar un poquito acerca de la cavidad pulpar. En la cavidad pulpar están las terminaciones de los vasos y también de los nervios. Ustedes alguna vez, no sé si les han quitado un diente, ¿sí? O quizás un familiar. Cuando te quitan el diente, el odontólogo siempre te dice, tienes que descansar al menos 2 días. Y quizás muchos no entendemos, pero ¿por qué descansar si solo me están quitando el diente? Basta quizás que no coma cosas duras, ¿verdad? Es por esto. Es porque en la cavidad pulpar todo esto lo han sacado y esto está expuesto. Esto te lo han cauterizado. Pero, ¿qué va a pasar? Si tú haces fuerza, incluso tosiendo fuerte, puedes ocasionar que esto se vuelvan a abrir y empezar una hemorragia. Es por eso cuando sacan dientes te dicen, tienes que descansar. Con respecto a las funciones, los incisivos, chicos, a ver, primero que nada, vamos a un ejemplo, imaginamos, ¿sí? Tenemos una manzana. Mordemos la manzana. Lo primero que, digamos, mordemos son con los incisivos, tanto de arriba como de abajo. ¿Esto qué va a hacer? Va a fragmentar la manzana. Solo la fragmenta. ¿Quiénes intervienen para que yo pueda desgarrar ese pedazo de manzana? Los caninos. Los caninos se encargan de desgarrar. Y ya una vez desgarrado este alimento, ¿quiénes se encargan de triturarlo? Los premolares y los molares. ¿Ya, chicos? Incisivos fragmentan, caninos desgarran y premolares y molares trituran. Entonces, ahí la gran importancia justamente de los dientes. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales humedecen, iniciando la digestión química, ¿verdad? Cuando el alimento se mezcla con la saliva, se llama bolo alimenticio. Ya, chicos, acá ya recibe el nombre de bolo alimenticio. Les había mencionado que tenemos 6 pares de glándulas salivales, 3 mayores, que son las que vamos a ver ahora, y 3 menores, que son muy pequeñitas, por eso es que casi nunca se explican. Las glándulas salivales mayores, vamos a tener a la parótida, ¿sí? Que está casi encima del músculo macetero. El macetero es este que va así, digamos casi de tu mejilla, ese es el macetero. Ahí nomás al costadito está la parótida, ¿sí? Se ubica cerca al pabellón auditivo. No sé si alguna vez a ustedes les ha dado paperas, que justamente es la parotiditis, ¿no? Que se te inflama justo estos lados. Eso que se te inflama es la glándula salival de la parótida, es la glándula parótida. ¿Esto secreta saliva? Claro que sí. ¿Quién más? Disculpen, la parótida va a secretar saliva mediante el conducto de Stenón, ¿sí? Tenemos la glándula sublingual, debajo de la lengua. Lo mismo, también secreta saliva. En ambos casos, tanto de la parótica como de la sublingual, secretan saliva, chicos, pero es una saliva que no contiene gran cantidad de alfa-amilasa. La que tiene gran cantidad de esta enzima es la que bota la submaxilar. La submaxilar, mediante los conductos de Wharton, van a secretar gran cantidad de alfa-amilasa. Las glándulas sublinguales, por si acaso, tienen el conducto de Rivinus. Ahí tenemos las 3 principales glándulas salivales. Deglución. Cuando hablamos de lengua, les hablé acerca de que interviene en la deglución. La deglución es básicamente el pase del alimento. La fase bucal, como su nombre lo dice, es el momento donde la lengua empuja el bolo alimenticio. ¿Lo empujó hacia dónde? Al paladar y a la región posterior, ¿verdad? Primera fase, fase bucal. Fase faringea. La fase faringea, chicos, es una fase un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque acá se va a distribuir entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. En esta parte, quien se va a encargar de trabajar es la epiglotis. De hecho, ustedes han escuchado de la epiglotis, que se cierra para que pase el alimento, que se abre para que ingrese el aire, ¿verdad?
Esta de acá, espero que estén viendo acá el parte del mouse, es la epiglotis, acá vemos el bolo pasando. Y después tenemos la fase esofágica, que ya pues es la fase que se da en el esófago exclusivamente a base del peristaltismo, ¿sí? Esta es la deglución, tiene estas tres fases. La faringe es un tubo musculoso común de los aparatos digestivo y respiratorio. Por ejemplo, esta parte, todo esto es faringe, ¿sí? Hasta acá casi es faringe. En esta parte tenemos las coanas, que son como filtros, ¿sí? Este pedacito de faringe se va a llamar rinofaringe o nasofaringe, ¿sí? Este pedacito. Estamos a nivel de la boca. Esto de acá se llama bucofaringe o orofaringe, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres. Y este pedacito que va paralelo a la laringe se llama laringofaringe. ¿De chicos? Es el único órgano que justamente van a compartir estos dos sistemas. Por ahí también tenemos una comunicación con el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. ¿De chicos? Esa es la faringe. Acá vamos a verlo un poquito mejor. A ver, no. Un ratito. Ya, allá. Con respecto al epiglotis, disculpen, era con respecto al epiglotis. En ese anterior de la deglución yo les dije, ¿no? Acá en la fase faringea la que trabaja es el epiglotis. Acá es una versión un poquito más agrandada. Alguna vez cuando nosotros hemos sido pequeños, de hecho siempre nuestras mamás o papás que nos decían, no hables cuando estás comiendo, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Cuando tú comes, automáticamente el epiglotis se cierra. Ven acá estos puntitos, esto todo punteado acá, ya. Esto se cierra y el alimento pasa por acá, va por el esófago y no hay ningún problema. Cuando nosotros hablamos, necesariamente el epiglotis se abre, necesariamente para poder emitir el sonido, porque acá están las cuerdas vocales. Entonces, si tú estás hablando y estás comiendo, obviamente puede ser que el alimento se vaya a la parte respiratoria y ocasiona pues los atragantamientos que a veces hemos escuchado. Incluso la gente a veces llega a fallecer porque se atraganta por hacer eso, ¿verdad? Entonces, acá está digamos, una mejor visión de la función del epiglotis, chicos. El esófago, ahora sí. El esófago es un tubo muscular de unos 30 centímetros que va a comunicar la faringe y el estómago, ¿verdad? Se puede decir que tiene un esfínter superior que básicamente es a nivel de la epiglotis, ¿sí? Y el inferior que es el cardias. ¿Por qué es tan conocido el esófago? Porque el esófago, chicos, es justamente el primer órgano que se va a encargar de hacer un verdadero peristaltismo, ¿verdad? Acá tenemos que el esófago va a descender por detrás de la tráquea, desciende por detrás del corazón. Esta es la tráquea, por si acaso, ¿sí? Detrás del corazón, atraviesa el diafragma con el hiato esofágico. ¿Por qué creen, chicos, que nosotros a veces cuando tenemos hipo, nos pasa eso, ¿no? Como que saltamos y parece que el que salta, ¿quién es? El diafragma, es por el paso del esófago. Mientras más pesada sea una comida, el peristaltismo tiene que ser más fuerte, ¿ya chicos? Básicamente es normal, siempre tenemos peristaltismo, pero cuando a veces es muy fuerte, este hiato esofágico lo va a copiar, lo cual se va a denotar como el hipo. Dime, Sánchez. ¿Sánchez? ¿Sí me escucha a mí? Sí, ahora sí. Bueno, quería consultarle la causa del por qué tiene, cuando te da un dolor en la parte baja del diafragma, es como un hincón fuerte que no incluso ni siquiera te deja respirar. Tú intentas respirar, bueno, Se está yendo el sonido, se está yendo el sonido por momentos. ok. Bueno, a mí me pasa de que siempre tengo ese incómodo dolor de que me da y no puedo respirar. ¿A qué se debe? ¿Dónde? ¿En la parte del diafragma? Es que no te escuché completo, pero como te dije, estaba bajando el volumen por momentos.
Bueno, Bien, Miss, mi consulta era, ¿por qué el dolor en la parte del diafragma? Bueno, a mí me suele dar constantemente y cuando intento respirar, tomar aire, siento que me ahogo o me hinca más. ya. ¿Has sufrido algún tipo de enfermedad respiratoria, digestiva, gastritis, algo? No, Ninguna. no, Ya, no. ya, ya, listo. A ver, normalmente, chicos, el diafragma, ustedes saben que es un órgano muscular, ¿verdad? Entonces, mayormente es un órgano muscular que de por sí siempre tiende a contraerse. ¿Por qué te pregunté lo del antecedente de una infección respiratoria? Porque a veces son ciertas secuelas que nos queda, por ejemplo, al momento que a veces tú quieres respirar profundo, quizás sientes como que el diafragma pareciera que no hace su trabajo adecuadamente, como que no se contrae, incluso a veces molesta, ¿verdad? Si me has dicho que no has tenido ningún tipo de infección respiratoria, podría ser ya más algo neurológico, ¿sí? Recuerden, todos los músculos de nosotros están completamente inervados. Es casi lo mismo, por ejemplo, cuando una persona tiene hipo por una gran cantidad de tiempo, porque nosotros tenemos hipo a veces 10, 15 minutos, ¿verdad? Pero por ejemplo, creo que el récord más largo de hipo ha sido una persona que tuvo creo que 4 días de hipo, ¿no? ¿Y esto por qué fue? Fue por una condición neurológica. Es básicamente bajo la misma lógica con respecto al trabajo del diafragma, ¿sí? Si no has Y esto tenido tiene que ver, perdón, Miss, y esto tiene que ver mucho con los dolores de cabeza o las migrañas que yo pueda pueda tener. podría ser que esté estudiando algún cuadro de neuritis que justamente implique y está inervando de alguna manera el diafragma, sí, sí. Esto implica que sí se podría desarrollar incluso un aneurisma. No, aneurisma no. Yo, mira, personalmente te recomendaría complejo B. Complejo B. El complejo B es muy bueno para las polineuritis y eso también, por ejemplo, si algún tipo de nervio está inflamado a ese nivel, que lo cual hace que tu diafragma esté mucho más sensible, al inyectarte complejo B esto va a disminuir. Normalmente, chicos, nosotros comemos complejo B, ¿verdad? Consumimos en el alimento, pero a veces no es suficiente o a veces hay personas que tienen ciertos requerimientos extras de complejo B. Entonces, puedes inyectarte complejo B, no hay ningún problema. Sí, en esos casos de neuritis o polineuritis, ahí sí inyéctate. Si estuvieras normal, sin ningún problema, ahí sí no habría el por qué, ¿no? Pero en caso de neuritis, el complejo B no te va a hacer daño. Es bueno. Prueba a ver con el complejo B una vez a la semana. El complejo B, más o menos de unas 10.000 unidades, son para los casos de neuritis, por si acaso, ¿sí? 20.000 ya son para casos más complejos. 10.000 está bien como una especie de tratamiento introductorio. Ya, bueno, ahora sí continuamos. Gracias, Sánchez. En el caso, chicos, del esófago, entonces acá vamos a ver el peristaltismo, ¿sí? Yo sé que ustedes saben que es el peristaltismo, es este movimiento, pues que impulsa, en este caso el bolo alimenticio. Acá tenemos la visión histológica. Esta es la parte de la mucosa, ¿sí? Acá es lumen, por donde va a pasar justamente el bolo alimenticio. Cualquier tipo de estructura en el sistema digestivo, chicos, siempre está cubierto de mucosa, siempre. ¿Por qué? Porque es normal que todas esas estructuras estén sometidas, por ejemplo, a pH muy ácidos. Es por eso que necesitan estar completamente hidratados de moco. Alrededor tenemos la submucosa, tenemos la muscular externa, que es la encargada de hacer el peristaltismo, y la capa adventicia o serosa. Esta misma estructura la tiene el estómago, la tiene el intestino, por si acaso, es lo mismo. Acá tenemos las ondas peristálticas, que esto se van a encargar justamente de impulsar el alimento, ¿verdad? Van bajando hasta que introduzcan el bolo al estómago. Cuando el bolo alimenticio llega al estómago y se mezcla con los jugos gástricos, deja de llamarse bolo, ¿sí? Ahora pasa a llamarse quimo, chicos. El esfínter pelórico, que es ese de acá, conecta el estómago con el intestino. El de acá habíamos dicho que se llama cardias. Hay momentos de la vida, chicos, donde el cardias puede fallar. Ejemplo, cuando estás embarazada. ¿Por qué creen ustedes? Acá quizás hay alguna que es mamá y muchas amanecían
con acidez, como que con reflujo, o como dicen, con hiperacidez. Era por esto, porque cuando estamos embarazadas, este esfínter se vuelve una gelatina. No sirve ese esfínter que debería estar así, anda así. Por eso es de que siempre las mujeres gestantes, casi siempre en primer trimestre, amanecen con bastante hiperacidez. Es por eso. ¿Cuándo más también falla ese esfínter? Cuando somos ancianos. ¿Sí? Cuando somos ancianos, lo mismo con este esfínter, se pone flácido. Es por eso que a los ancianos se le tiene que cuidar mucho también el tipo de alimentación que se les da para no darle cosas también muy ácidas o muy irritativas a su estómago. ¿Cómo funciona? El estómago vamos a distribuirlo en el fondo, cuerpo, antro y la parte del píloro, ¿verdad? Habíamos dicho que todas las estructuras del sistema digestivo tienen que estar completamente pues cubiertas de moco. Entonces, obviamente, tienen que tener células mucosas. Las células mucosas van a segregar mucosidad protectora de la pared del estómago para que no se dañe a sí misma. Una vez ya bien hidratado de moco, ¿quién viene? Vienen las células parietales. Las células parietales van a producir el ácido clorhídrico, el famoso ácido gástrico que todos conocemos, que es básicamente el encargado pues de ir, ¿no? de generando todos aquellos alimentos que ya han ingresado. Pero solamente lo produce las células parietales, no las secreta. Las células G son las que van a producir gastrina. La gastrina es la hormona que va a estimular que ese ácido gástrico producido se secrete. Eso se encarga la gastrina. ¿Ya, chicos? Una vez que el ácido clorhídrico ya está inundado, está bien feliz en tu estómago, empieza a activar otras estructuras. Por ejemplo, el pepsinógeno. El pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina. Una vez que se mezcla con el ácido clorhídrico, se forma la pepsina. La pepsina degrada las proteínas. Acá empieza a degradar. No se degradan completamente, acá se empieza. ¿Qué más también empieza a degradarse en el estómago? Los lípidos, gracias a la lipasa gástrica. Acá se dan estas dos absorciones, ¿sí? Proteínas y lípidos. Habíamos dicho que el bolo alimenticio, una vez que llega al estómago y se mezcla con los jugos gástricos, se llama quimo. Ahora, ya estamos saliendo del estómago, vamos a pasar al intestino. Cuando pase al intestino y se mezcle con los jugos intestinales, como se llaman, se va a pasar a llamar quilo. En el intestino delgado, chicos, a ver, ustedes saben que el intestino delgado es sumamente largo, ¿verdad? De verdad es bien largo. Se los puedo decir así, en anatomía también, tremendo intestino, pero es bueno, sepamos más o menos dónde inicia este cambio, ¿no? Porque obviamente nosotros, por ejemplo, dijimos que el bolo al pasar al estómago, o sea, cuando pasa ese cardias, sí, ahí ya se mezcla, ahí se empieza a llamar justamente quimo. Pero ¿cuándo se empieza a llamar kilo exactamente? Cuando se mezcla con ciertos jugos. No significa que yo ingreso al duodeno y ya me estoy mezclando con los jugos intestinales, no, falta un poquito. Intestino delgado, mide más o menos unos 7 metros, aproximadamente unos 2 centímetros de diámetro, se va a distribuir en duodeno, que es la primera parte que conecta, en yeyuno, que es la parte media, y en el ilion, que es el que va a conectarse con la válvula iliocecal, con el intestino grueso. Acá tenemos una visión un poquito más ampliada. A ver, este es el estómago, este es el duodeno, ¿no? A ver, esto que ustedes están viendo acá, esta desembocadura, se llama ampolla de Vater. La ampolla de Vater es el conjunto, o mejor dicho, es por donde desemboca la unión del conducto colédoco, que es el que viene en la vesícula, con el conducto de Wirsung, que es el que viene del páncreas. El conducto de Wirsung te va a botar, por ejemplo, el jugo pancreático, que va a tener ciertas hormonas, y obviamente el colédoco te va a sacar la bilis. ¿Para qué necesitamos la bilis? La bilis, chicos, se encargan de emulsificar las grasas, de romperlas. Más adelante, cuando hagamos el tema de grasas, ustedes van a saber el porqué de este gran apego hacia los lípidos, ¿sí? Acá, justo acá, es donde se mezcla y justo acá empieza a llamarse kilo, por si acaso. ¿Cuál es otra glándula anexa que nosotros vamos a tener siempre en el sistema digestivo? El hígado.
El hígado sabemos que es una glándula la más grande del organismo, pesa aproximadamente 1,5 kilos, se puede dividir en 4 lóbulos. ¿Y cuáles son las funciones del hígado? ¿Verdad? El hígado posiblemente, chicos, sea uno de los órganos con mayor funcionalidad en todo nuestro organismo. Primero que nada, produce y secreta bilis. Recuérdate que la vesícula lo almacena, quien lo produce es el hígado. El hígado va a producir sales biliares, ¿verdad? Se encarga también de la degradación de los fosfolípidos, del colesterol, y esto gracias a ¿qué? A la bilis, ¿ya? Ahí ya ustedes dándose cuenta del apego que tiene hacia las grasas. Desintoxicación de la sangre. A ver, ustedes asumo que alguna vez han escuchado de la hiperbilirrubinemia, ¿verdad? O de la ictericia, básicamente. La clásica de ver a tu paciente todo amarillo. ¿Por qué? Porque el hígado está fallando, porque no está cumpliendo su función de desintoxicar la sangre. ¿Por qué se da la bilirrubina, chicos? La bilirrubina es el desecho que queda cuando un glóbulo rojo se destruye. Lo normal es que nuestro cuerpo lo elimine mediante la orina, pero cuando el hígado está mal no lo va a secretar y se empieza a almacenar y la persona empieza a agarrar esta pigmentación amarillenta. Metabolismo de carbohidratos, glucogénesis. ¿Qué es lo que va a hacer? Toda esa glucosa que ha ingresado la va a guardar. ¿Sí? Glucogénesis lo está generando una reserva. Cuando necesites esa glucosa, la va a romper. Glucólisis. Lo mismo con los lípidos. Lipogénesis va a guardar tus reservas de lípidos. Cetogénesis rompe lípidos. ¿Por qué se llama ceto? Cuando un lípido se rompe, se libera un cuerpo cetónico. Por eso les decía, hay personas que no pueden hacer ciertas dietas porque liberan demasiado cuerpos cetónicos y esto les causa un daño multiorgánico. Eso es una cetoacidosis, por si acaso. La mayoría logramos controlarlo bien, pero hay algunos organismos que no. Síntesis de proteína, ¿no? Lo mismo, almacena proteína o si no, manda proteína a donde requiera. Todas estas son las funciones del hígado, chicos. El páncreas. Acá teníamos justamente lo que les comentaba, el conducto de Wirsum, ¿verdad? Este es un conducto accesorio, así se le llama el conducto accesorio. ¿Sí? ¿Por qué es importante el páncreas? Sabemos que el páncreas es un órgano de forma cónica, es una glándula mixta, sabemos que en los islotes de Langerhans es donde se va a secretar justamente la insulina. Los islotes son estos tipos tabiques que están por acá. Se secreta la insulina y el glucagón. Uno se encarga de justamente regular los niveles de glucosa, el otro se encarga de mandar la señal de almacenar la glucosa, pero ambos regulan el metabolismo de los glúcidos, ¿verdad? Y como glándula exocrina, ¿por qué? Porque libera jugo pancreático. Ya. Normalmente, chicos, cuando a veces hablamos de limpiar el hígado, más que limpiar el hígado, chicos, es mantener una buena alimentación. O sea, muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de alimentación saludable, hablamos en un punto de vista más de peso, ¿verdad? Más la gente lo habla como en forma de subir o bajar de peso. Cuando tú cambias el ámbito justamente de alimentarte quizás erróneamente, quizás en cantidades excesivas, mayormente quien daña más al hígado, chicos, por si acaso, son el alcohol y las grasas. Casi siempre son los que más dañan al hígado, por si acaso. Ustedes nomás, ¿no? O ya, ahí también incluyo. Cuando a veces salimos a una reunión, uno toma algún tipo de licor, ¿verdad? Y en promedio, chicos, un vaso de, por ejemplo, cerveza, nuestro hígado es capaz de sintetizarlo en 20 minutos. Un vaso, ¿ah? Un vaso nada más. ¿Cuántos vasos a veces tú tomas o cuántos cócteles tú tomas cuando sales? ¿Cómo crees que tu pobre hígado está? Cada vez que haces eso, tú vas dañando al hígado. Lo mismo con las grasas. Entonces, si tú me dices, ¿cómo yo puedo cuidar mejor mi hígado? De hecho, puedes tomar, pero el licor siempre en baja cantidad y lo mismo con las grasas. Grasas, de preferencia grasas sanas o cosas que no tengan tanta fritura. Esos son los dos principales alimentos que hay que cuidar mucho si hablamos de cuidar al hígado. Los jugos pancreáticos contienen enzimas. Sabemos que llega al duodeno a través del conducto de Wirsum, que se une con el colédoco, y tienen el conducto accesorio que también hemos mencionado.
El intestino delgado va a ser prácticamente la parte donde más se van a absorber los nutrientes. Se dice que diariamente se absorben 9 litros de agua que contienen medio kilo de nutrientes. Estos nutrientes van a penetrar en los capilares, por la vena porta se van al hígado y empiezan a metabolizarse, ya como se ha explicado en la diapositiva anterior. Las grasas penetran en los vasos quilíferos y pasan a la red linfática y básicamente mediante que nosotros absorbemos estos nutrientes mediante las vellosidades y microvellosidades. En el intestino delgado, chicos, casi yo diría un 95% de los nutrientes ya se te absorbió, todo. Y lo poco que queda es para tu intestino grueso. El intestino grueso principalmente tiene tres funciones. Sintetiza vitamina K y B, tiene flora bacteriana y absorbe el agua que puede haber, ¿sí? De hecho, queda agua. ¿Por qué cosa crees cómo crees tú, mejor dicho, que se forman las heces? ¿Por qué las heces cuando obviamente uno va al baño, las heces salen formadas y un poco secas? Es porque en el intestino se están formando. Acá es donde se absorbe toda la mayor cantidad de agua y de iones inorgánicos. ¿Alguna vez ustedes habrán escuchado los yogures que te vienen con eso de probióticos, ¿verdad? Donde mayormente está toda la flora de estas bacterias, es acá, en el intestino grueso, principalmente porque estas bacterias se encargan de la fermentación y de sintetizar vitamina K y complejo B. Cuando hagamos los temas de vitaminas, ustedes van a saber para qué sirven. Pero les pongo un ejemplo. Cuando nosotros hemos nacido, la mayoría, si es que hemos nacido en un hospital o en una posta, a nosotros inmediatamente nos han puesto una ampollita en la pierna, ¿sí? Esa ampolla es vitamina K. ¿Por qué? Porque cuando un bebé nace no tiene flora o recién la está formando. Entonces tiene una flora que aún no es capaz de sintetizar vitamina K. Y para evitar que le dé hemorragia por el cordón umbilical es que le inyectan. Es por eso, chicos, ¿sí? Intestino grueso. Entonces tenemos acá el ciego, que es por donde está el apéndice. Recuerden que el apéndice se considera algo vestigial. O sea, algo básicamente que, digamos, es como una especie de, como dice acá, ¿no? Como una especie de guante, una bolsita hueca en forma de dedo. Mayormente, pues a veces cuando se llena, porque ustedes saben que obviamente el intestino solamente es circulación ya de heces, de los residuos que hay que expulsar, se puede llenar, se puede inflamar y genera lo que ya conocemos como una apendicitis. De ahí viene el colon. En el colon es donde casi siempre ya se forma mejor todo esto de las heces, y el recto básicamente es un almacén, ¿sí? En el recto es donde va a esperar la orden, pues, de netamente excretarse mediante el ano. ¿Ya, chicos? Allá tenemos las funciones de cada órgano, y hasta acá estamos terminando la clase del día de hoy. Listo. A ver, ¿alguna pregunta, si no para pasar lista? Ya, vamos a pasar lista, ¿ya? Miss, yo Dime, quiero dime. preguntar algo. Miss, por ejemplo, nosotros comemos algo, ¿no? Forma el bolo alimenticio en la boca. Sí. De ahí pasa por esófago. Primero la faringe, luego al esófago. Ya, llega al estómago. En el estómago, ¿cuál es su función de la comida, por ejemplo? En el estómago, primero que nada, pasa a llamarse quimo, ¿sí? Porque se mezcla con el ácido clorhídrico, y en el estómago empiezan a degradarse proteínas y lípidos. En el estómago. Sí, y el resto, y todo lo que queda, se empieza a absorber en el intestino delgado. Ah, ya. Sí. De ahí ya el intestino grueso. Sí, intestino grueso, que solo quedan algunas vitaminas y un poquito de agua, nada más. Sí. Sí, Miss. Gracias. Listo. Ya, chicos, listo. A ver, vamos a... Disculpa tu apellido para anotarte. Huerta Espinosa Juana. Ya, gracias, Huertas. Listo, chicos. Ahora sí, pasamos lista. Estén atentos, por favor. Alcántara. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Aliaga Agüero. Presente, profesora. Bernardo Serna. Presente. Ya, gracias. Camones Soto. Presente, profesora. Cárdenas Andrade. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Castrejón Lunasco. Presente, Miss. Córdoba Salazar.
Presente, profesora. Gracias. Cos Bravo. Gómez Tunta. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Guamán Reyes. Presente, Miss. Huerta Espinosa. Presente, Miss. Gracias. López Chávez. Presente, Miss. López Cisneros. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. López Cosquillo. Presente, Miss. Gracias. Mendoza Silva. Núñez Bayona. Presente, Miss. Buenas tardes. Orozco Rivera. Presente, Miss. Gracias. Palomares Seminario. Pérez Cárdenas. Pérez Paredes, presente, profesora. Ya. Listo. Ay, perdón, Pérez Paredes. Ricaldi Javier. Presente, profesora. Gracias. Rocha Tocto. Presente, profesora. Sánchez Oliva Anthony. Presente, profesora. Sánchez Oliva Saori. Presente, Miss. Sandoval Ureta. Presente, profesora. Terleira Saavedra. Villa Munaico. Presente, profesora. Yaicate Mañez. Presente, profesora. Irupaya Navarrete. Zárate Cusihualpa. Presente, Miss. Listo. ¿Alguien que no haya podido responder? Miss, yo no escuché mi nombre, Judith Mendoza. Ya, Mendoza, ya Mendoza, acá te voy a registrar. ¿Alguien más? Gracias. Yo también, Miss. Terleira Saavedra. No escuché. Ya no te preocupes, acá te anoto. Ya, Terleira. ¿Alguien más? Ya está, no te preocupes. Listo, chicos. Entonces, hasta acá nos estamos quedando. Como les dije, el día de mañana nos toca hacer cálculo de densidades calóricas. Recomendación, tengan su peso y su talla. Yo no les voy a pedir, si yo no voy a decir, dime tu peso, no. Ustedes mismos van a sacar sus requerimientos y me los van a poder pasar por el chat o si quieren van a poder participar viendo también nuestros tiempos. ¿Ya, chicos? Nada más les deseo una muy bonita tarde. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, chicas. Mañana, Cuídense. profesora. Hasta mañana.